con el aumento del peso corporal, la obesidad, el aumento de las enfermedades más prevalentes que son la hipertensión arterial, la diabetes, todos los trastornos metabólicos y subsiguientemente todas las enfermedades cardiovasculares. O sea que esta clase que va a dar Patricia Kitzman quizás tenga mayor trascendencia clínica que todas las anteriores que hemos dado, porque involucra hábitos, comportamientos, conductas, y que nosotros apuntamos que se refleje esto en la praxis que van a tener ustedes como profesionales médicos. Sobre todo, revisar las conductas que tenemos frente a nuestro paciente en la historia clínica, sobre todo en la anamnesis, en donde si ustedes hacen memoria cuando han ido a un médico, es muy, muy excepcional que el médico le pregunte qué comen, cómo se alimentan, qué tipo de comidas hacen, y todo lo que rodea a los hábitos, ¿no? Patrones de sueño o actividad física, dónde adquieren las comidas que comen, etc. Así que bueno, hecha esta introducción para poner en valor y en jerarquía la trascendencia que para mí tiene esta temática y que va emparentada con la docente que es muy reconocida en estos saberes. Así que bueno, Patri, vamos con la charla. Bueno, primero que nada, chicos, los voy a invitar a hacer una encuestita de 3 ítems nada más, muy rápida, háganla ya. Y la respuesta las van a ir logrando acorde al transcurso de la clase, ¿no? Es sumamente sencilla. Como decía hace un ratito, por ahí no todos habían ya ingresado, pero solamente le van a poder realizar a aquellos que hayan entrado con el dominio de la UNC. Los que entraron con otro mail, no, posiblemente, capaz que no puedan hacer la encuesta. Bueno, ahora comenzamos con la encuesta. ¿La están viendo, chicos? Sí, profe. Gracias. Le doy un par de minutos nada más porque es muy sencillo. ¿Es una sola pregunta, profe? Es la obesidad y tiene 3 ítems para responder. No, a mí no me parece nada, profe. ¿Con A mí tampoco. ¿Con qué mail ingresaron? ¿Con el de la UNC? Sí. Sí. Ah, qué raro. No les sabría decir entonces. Tienen que apretar abajo a la derecha, donde hay un triangulito, un cuadrado y un círculo. Y ahí Sí, ahí. Sí, ahí entren. No la estaba viendo. Sí, en el triangulito vos clicas y te ahí aparece sale encuestas. Yo no tengo dominio UNC porque estoy entrando por Gmail y me aparece la obesidad. ¿También te parece? Buenísimo. O sea que todos lo deberían poder abrir. Tienen que apretar abajo el triangulito, Perfecto. con lo cual corroboramos que Maico tiene la capacidad tecnológica de sus antecesores, como lo dijo en algún otro teórico. Está bien. Bueno. Mira qué buena pregunta, Patri, me encantó. Bien. Listo. Bueno, tenemos 144 alumnos y recién vamos por los 92. Así que bueno. Muy, 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 muy buena pregunta, Patricia. Muy. Ya les vamos a ir contestando. El videíto va a contestar algunas cosas y después vamos hablando de las otras cuestiones. Claro, faltó esta indicación de que en el icono del extremo inferior derecho de la pantalla, sobre el triangulito te aparece un puntito. Sí. Clicas y manda la encuesta. Excelente, excelente. Sí, y qué bueno que aprendamos a utilizar todos los recursos que ofrece esta plataforma Meet. Sí, está bárbaro. Está muy bueno.
Perfecto. Bueno, les doy 2 minutitos más, chicos, así ya todos terminan y ya arrancamos con la clase. ¿Cuántos respondieron, Patri? 98, de 146, 144, 43, 44. Sí, capaz que los chicos, quizás los que tengan trabajando con celular sea más complejo, pero también puede ser que muchos Se figuren. conectaron y se fueron. Se fueron a buscar café, pongámosle. Pongámosle. No, yo estoy acá, profe. Chicos, Bueno, encima, muy bien, Álvaro, ¿vos con qué estás? ¿Estás con el dominio UNC? Sí, profe, estoy con el dominio UNC. Bueno, entonces busca en el triangulito, ¿viste? En el margen derecho, inferior Sí, derecho, sí. donde está el triangulito, ahí te tiene que salir la Ahí lo encuesta. encontré. Lo peor de todo que para los que no la hacen les queda el que no le hicieron, aparece, porque es rebotón el Meet este. Es botonazo, ¿viste? Te dice cuándo entras, cuándo salís, si participas o no, todo. Se pone de Sí, es gorro. una sola pregunta, es solamente esa, encuesta uno de uno. Sí, ahí le contesté por mensaje a Karen, Ah, bien. que no sé si sigue estando en Santiago de Chile o ya anda por estos lados, Cierto, la chica de chilena. sí. ¿Cuántos contestaron, Patri? 109, a las 10, bueno, ya estaría por terminar. Le doy un minuto y ya termino la encuesta y muestro. Bueno, Y ya está, quienes no contestaron, ya está. Pero digamos, es una buena población igual. sí, pero si supuestamente hay 132, deberíamos tener 132 respuestas, digamos. Eso Son 147, o sea que tendríamos que tener 145 respuestas. A mí me parecen 132 que están conectados. ¿Sí? Pero bueno. Está bien. 147, no sé. Terminamos la encuesta con 110 votos. Terminamos la encuesta. Ahí está. Bueno. Ahora contanos qué responder. Bueno. Sí, por supuesto. De los 110 votos, no sé si lo están viendo ahí, ¿no? ¿No lo ven? No. A ver ahora. Sí, se ¿No? ve, profe. Sí, se ve la Ahí respuesta. se ve. Bueno. Ahí está. 102 votos es una enfermedad multicausal, 4 es un problema generado por la ingesta excesiva de alimentos y 4 votos es un trastorno generado por la inconducta personal. Bueno, sí, vienen picantes los chicos. sí, Son buenos. esto les va a servir y después lo vamos a ir viendo un poquito más en las clases, ¿no? Primero van a ver un videíto que dura un poquito más de 10 minutos. Presten atención porque es un lujo el video, está súper bien explicado por qué es la obesidad, es excelente, así que aprovechenlo, chicos, porque es un tema que nos traspasa a todos en todas las especialidades que ustedes quieran hacer. Vamos. Carlos, después por favor te voy a pedir que me digas si se escucha y se ve. Grupos de nutrientes que están en los alimentos que comemos. Bien. Bueno. Básicamente hay 3 Se grandes escucha y se ve grupos de perfecto. nutrientes que Gracias. contienen los alimentos. El primero son los hidratos de carbono, básicamente constituido por las harinas y los dulces, incluido en esto el azúcar que contienen las frutas. El segundo grupo de nutrientes son las proteínas. En general son de origen animal o vegetal y las que más consumimos proceden de los lácteos y de las carnes de pollo, pescado o vaca. Y el tercer grupo de nutrientes son las grasas. Los alimentos vienen combinados, raramente con un solo grupo de alimentos, y grasas podemos encontrar también en las carnes, en los aceites, en algunos vegetales, en los lácteos. ¿Cuál sería la explicación clásica o el modelo clásico que explica la obesidad? En general, durante muchos años se ha explicado la obesidad con el modelo de lo que se llama el balance energético. Sintéticamente, esto dice que uno ingresa muchas calorías en forma de proteínas, carbohidratos o grasas,
gasta poca caloría con la actividad física, con el ejercicio, y el balance es que acumula energía en el organismo en forma de grasa. Ok, entonces sería el típico desbalance energético tradicional, donde la energía ingresada en forma de alimentos es superior a la energía que yo quemo, por ejemplo, con energía, con actividad física. Entonces ese desbalance produciría la obesidad. ¿Pero hay algún otro modelo que explique también la obesidad? Sí, desde hace algunos años se conoce lo que se llama un modelo hormonal de la obesidad, que en cambio de centrarse en la cantidad de alimentos o calorías que uno ingiere, presta atención a la calidad de esas calorías. Y por ejemplo, se menciona que cuantos más hidratos de carbono ingresan en tu dieta, esto se degrada en el organismo en glucosa, la glucosa sube en la sangre, estimula la secreción de insulina para hacer entrar la glucosa a las células, pero también la almacena en forma de tejido graso, especialmente en la cintura, en el abdomen, produciendo lo que se llama obesidad abdominal, muy relacionada a la ingesta de altas cantidades de hidratos de carbono. Ok, entonces por este modelo hormonal de explicación de la obesidad, este modelo en vez de centrarse en las calorías que ingresan y egresan, se estaría centrando en un desbalance hormonal del cuerpo, mediante el cual pone el foco básicamente en la cantidad de insulina que el cuerpo genera a raíz de la cantidad de glucosa que tenemos en sangre por los carbohidratos que comemos. Entonces, esta insulina que se genera en cantidad, lo que hace es bajar esa glucosa de la sangre y llevando esa energía, generalmente, como decís, al tejido adiposo en forma de grasa. Ahora, ¿todos los alimentos que comemos se comportan igual en cuanto a la generación de insulina o es que hay algún grupo que genere más insulina que otro? La insulina básicamente es una hormona de almacenamiento y se segrega por el páncreas en respuesta al tipo de alimento que ingerimos de manera muy diferente. Como ven en esta curva, los hidratos de carbono producen un pico muy grande y muy rápido de insulina en la sangre, las proteínas uno mucho menor, y lo que menos estimula la secreción de insulina es cuando uno come grasas naturales. Ok, ahí se ve bien claro que los carbohidratos generan un pico muy alto de insulina, las proteínas uno bastante moderado y las grasas prácticamente muy poca insulina. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros no hacemos ningún cambio alimentario, digamos, y continuamos comiendo una dieta primariamente que contiene carbohidratos? ¿Qué pasa con esta secreción de insulina constante a lo largo de los años? ¿Qué problemas puede llevar? Básicamente, al someter al organismo a una sobrecarga continua de hidratos de carbono, esto hace que el páncreas tenga que segregar todo el tiempo grandes cantidades de insulina. El círculo lo podríamos decir así: uno come hidratos de carbono, esto aumenta la glucosa en la sangre, a consecuencia de ello aumenta la secreción de insulina y en general, como dijimos que es una hormona de almacenamiento, esto aumenta la grasa que se acumula en el abdomen y paralelamente produce otros efectos como por ejemplo tener hambre permanente o cansancio, fatiga permanente, lo que limita tu actividad física. Ok, entonces se trata básicamente de un círculo vicioso, porque uno come carbohidratos, los carbohidratos se metabolizan como glucosa en la sangre, luego el páncreas secreta insulina para poder bajar esa glucosa y almacena esa energía en forma de grasa. Y es un círculo vicioso, como decís, porque este almacenamiento de grasa constante produce además hambre y nos hace volver a comer carbohidratos y además produce fatiga. Ahora, ¿qué pasa si este círculo vicioso se mantiene a lo largo del tiempo? Bueno, se produce lo que se llama resistencia a la insulina, es decir, que cada vez necesitas más cantidad de insulina para hacer ingresar a tus células la misma cantidad de glucosa. Esto no solo perpetúa y aumenta la obesidad,
sino que produce daño en casi todos los tejidos del organismo. El exceso de insulina produce daño en el cerebro, en el corazón, en las arterias, en los capilares, en los músculos, básicamente en el hígado, produciendo lo que se llama hígado graso, y especialmente produce un agotamiento de las células del páncreas encargadas de fabricar la insulina, que se llaman células beta. Cuando esas células se enfermen, uno comenzará a tener diabetes. Ok, me mencionaste la diabetes como un posible problema que puede producir la resistencia a la insulina en largo plazo. ¿Qué otros problemas puede generar? La resistencia a la insulina, en primer lugar, facilita la obesidad. Después de ello aparece la prediabetes y muy poco tiempo después la diabetes establecida. También está descrito y totalmente demostrado que las personas que tienen obesidad en la panza y resistencia a la insulina tienen la presión arterial alta, son hipertensos, tienen cansancio, hambre permanente, circulan en su sangre una serie de sustancias inflamatorias, lo que facilita que tengan enfermedad cardio-cerebrovascular, infarto de miocardio y el famoso ACV. Bueno, me queda claro que si no rompemos este círculo vicioso de la resistencia a la insulina, lo único que podemos esperar son problemas bastante graves. Entonces, ¿cuál es la solución que se propone bajo este nuevo modelo de obesidad para poder romper este círculo? Básicamente lo que se propone es replantear un estilo de vida eligiendo los alimentos de una manera saludable que no promuevan la secreción de insulina. Para ello es conveniente limitar todo lo posible la ingesta de hidratos de carbono, es decir, bajar en tu dieta hasta límites muy pequeños la cantidad de hidratos de carbono que comes a lo largo del día. Para ello, tu dieta tiene que básicamente estar constituida por proteínas en una cantidad leve o moderada y básicamente por una cantidad más alta de grasas naturales. Bien, me queda claro que la solución sería entonces adoptar una dieta que sea muy baja en carbohidratos y en consecuencia muy alta en grasas, moderada en proteínas, por lo que vimos en el gráfico anterior sobre cómo impacta en la generación de insulina los diferentes macronutrientes. Ahora, una pregunta más. ¿Cómo, digamos, si bajamos los carbohidratos, es esperable que baje la glucosa en sangre? ¿Pero el cuerpo puede funcionar con poca glucosa? El cuerpo no puede funcionar con poca glucosa, pero sí puede funcionar con poca glucosa en la dieta, porque tiene la maravillosa habilidad de formar su propia glucosa, degradando las grasas o las proteínas y convirtiéndolas en glucosa. Y esto es precisamente lo que queremos, que tu organismo fabrique glucosa por combustión y degradación de las grasas, con lo cual tendrás dos efectos favorables: menos grasas porque las has quemado para fabricar glucosa y menos insulina, que es lo que está dañando tus tejidos. Ok, entonces de alguna manera cuando bajamos la ingesta de glucosa, el cuerpo se ve obligado, o le damos la oportunidad al cuerpo de ir a buscar esa glucosa a partir de la grasa que ya tenemos acumulada. Pero si seguimos comiendo glucosa en forma de carbohidratos, ni siquiera le damos la oportunidad al cuerpo de ir a quemar esas grasas. Entonces, ¿qué pasa en la práctica cotidiana de pacientes o de gente que adopta este nuevo estilo de vida? Digamos, ¿cómo son los resultados? ¿Aparecen más temprano, tarde? Contame un poco de los resultados. Bueno, básicamente este procedimiento alimentario consiste en cambiar el combustible que utiliza el organismo para sus funciones vitales. Pasar de que el combustible sea la nafta que vos comés en forma de glucosa a que el combustible sea la grasa que ya tenés acumulada y que la degrada para formar nueva glucosa. Los resultados que se observan son rapidísimos, esto depende un poco de las personas, y básicamente son de dos tipos. El primero, y es el más evidente, es un rápido descenso de peso, pero algo que es mucho más importante aún es que van a descender de manera muy importante y en poco tiempo
tus factores de riesgo cardiovascular. Te va a bajar la presión arterial, vas a tener menos marcadores inflamatorios en la sangre, vas a tener más colesterol del bueno y van a descender los triglicéridos que afectan muchos tejidos del organismo. Bueno, Carlos, no sé si querés hacer algún comentario al respecto de este videíto. Sí, primero reafirmar lo que dijiste vos, Patri, de la claridad de la explicación y solamente decir dos cosas para darte paso a tu charla. Primero que el azúcar como objeto accesible, utilizable, etcétera, tiene apenas 200 años sobre el planeta. O sea que la humanidad recién tiene acceso universal al consumo de azúcar a partir del 1800. Y a mediados de 1950, digamos, o sea, apenas 60, 70 años, el azúcar forma parte de más del 50% de todos los alimentos que se pueden comprar en góndolas de supermercado. O sea, que el azúcar se vuelve pandémica, digamos, en el planeta a partir del 1900, y a partir de 1950 todos los alimentos que están en las góndolas del supermercado tienen más del 50% azúcar agregada. Solamente decir eso y sí, dale, seguimos con vos, Patri. Bueno, si después quieren, vamos haciendo alguna referencia en cuando terminemos la clase que yo les voy a dar, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos listos para responder. Cualquier cosa me las van mandando por el foro. Si van quedando por el foro, por el foro. Cualquier duda que les vaya surgiendo o algún comentario que quieran hacer, lo van subiendo ahí y después al finalizar la clase lo vamos comentando, ¿sí? Bueno, al principio seguramente la van a reconocer a la clase porque fue aquella fatídica mañana en la cual no les pude, se me cortó internet y nunca me enteré. Así que bueno, acá estamos de vuelta intentando darle clase. Carlos, porfa, si te quedas, te pido que me... Más vale. Sí, si no, si vos te vas, avísame cualquier cosa. Tengo mis alumnos que son unos santos y divinos, por ahí me pueden seguir el ritmo. Dale, y aviso, gracias. Bueno, recién en este videíto se hablaba de, digamos, de la fisiopatogenia, de la obesidad, desde una mirada absolutamente, digamos, orgánica, médica, pero nosotros también tenemos que hablar de otras cuestiones. En la mini encuestita que yo les hice, ahí hablábamos de otras cosas, de excesiva ingesta, hablábamos de hábitos en donde hay una inconducta alimentaria, y bueno, que es una enfermedad. En realidad, el sistema de encuesta da para que solamente ustedes puedan marcar una opción, que en realidad es la opción correcta, es la que la gran mayoría marcó, pero puede haber un poco de las otras cuestiones también, sin duda, ¿no? La obesidad es una enfermedad multicausal, ¿no? En la cual, como en la gran mayoría de las enfermedades, el prestar atención a lo cultural del paciente, al mirar un poco a este paciente que tenemos al frente, que consulta por obesidad, es necesario, es fundamental, porque es una enfermedad en la cual el tratamiento justamente se basa en un aspecto súper amplio. De hecho, el doctor bien indicaba cuál sería el enfoque desde lo nutricional, el bajar los hidratos de carbono, aumentar las grasas naturales, no las grasas que vienen en las papitas, chisitos, palitos, que esas son las grasas trans, que son las grasas, digamos, que están industrializadas. Eso se puede hablar después, o por ahí sería hermoso charlarlo en otro momento. Pero de todas maneras, esa no es la única cuestión, porque ojalá fuese así de fácil hacer un tratamiento nutricional, porque en realidad no habría más obesos en ese caso. La obesidad involucra muchos otros aspectos, y de eso es lo que vamos a
mirar en este momento, ¿no? La alimentación parte desde allí, parte desde la alimentación, ¿no es cierto? ¿Y qué es la alimentación? ¿Qué es alimentarse? La definición está puesta acá, ¿no? Es un proceso mediante el cual los seres vivos, nos incluimos los humanos, consumimos diferentes tipos de sustancias nutritivas que vienen en los alimentos, podemos hacer un llamadito de la atención ahí también, para obtener en estos alimentos los nutrientes justamente, que son los elementos necesarios para mantener las funciones vitales. ¿Cuáles son todos esos alimentos cuáles son todos esos nutrientes? Tenemos, para que recuerden, ustedes lo vieron el año pasado en química, los macronutrientes conformados por los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y los micronutrientes, en donde se encuentran los minerales, las vitaminas, y también podemos decir el agua, ¿no? Todos esos son alimentos. Y tenemos que hacer la diferenciación entre alimento y producto alimenticio, ¿no? Esto se los marco así como yo les decía recién, esto de alimentos. ¿Por qué? Porque en el hoy por hoy, la ingesta, y ya lo vamos a ver en un ratito más adelante, los productos alimenticios son todos aquellos que son los que se denominan ultraprocesados. Aquellos en donde hay una pequeña cuota de sustancia nutritiva y el resto son todos productos químicos y agregados por la industria alimentaria para obtener un producto alimenticio, pero que tiene muy baja calidad nutricional, tiene muy buena calidad de sabor, porque la industria alimentaria justamente trabaja hacia eso, lograr buen sabor, pero desde lo nutritivo bastante poco, ¿no? Esto ténganlo en cuenta, porque ya vamos a ir viendo cómo en todos los ámbitos sociales, pero particularmente en determinados grupos sociales, la mala alimentación lleva a una malnutrición, que los dos caminos de la malnutrición son la desnutrición, como uno la conoce, el delgado, el emanciado, aquella persona que muere por desnutrición, muy delgadito, pero también es una malnutrición la obesidad. Bien, seguimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver, que nos tenemos que responder en este momento? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Comemos lo que deberíamos comer? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Y somos lo que comemos? Si nosotros logramos responder adecuadamente esas preguntas, o que este paciente nuestro que tenemos al frente nos puede responder eso, nosotros vamos a poder llevar no solo la conclusión de su diagnóstico, que por ahí es muy fácil de hacerla, sino de cómo vamos a enfrentar ese problema de salud. Primero que nada, ¿cómo nos alimentamos? Bueno, ustedes saben que la evolución del hombre desde aquel homínido, ¿sí?, que recién se paraba, ¿no?, que empezaba a caminar en bipedestación, en sus dos pies, comenzó comiendo ramitas, ¿no?, y vegetales, porque era lo que comía previamente. Pero de a poco, como estos vegetales realmente le daban poca energía, y digamos, los depredadores que lo rodeaban eran bravos y había que apurarse, y había que correr, y había que esconderse, y había que buscarle la vuelta para sobrevivir, empezó de a poco a incorporar otros alimentos, lo que podía. Quizás en la lucha con algún animal, después se terminaba comiendo ese animal, ¿no? Y de a poco su organismo, su cuerpo, ¿sí?, sus genes, se fueron adaptando a utilizar otros elementos energéticos, que de pronto, al empezar a consumir proteínas animales, ¿sí?, este hombre comenzó a crecer, ¿sí?, no solo en altura, sino en su contextura física, y comenzó, fíjense que no solamente eso, sino que al consumir las grasas que mantenían esos seres vivos animales ya, las grasas que se consumían comenzaron a desarrollar un tejido muy rico en grasa que nosotros tenemos, que es el cerebro. Al incorporar las grasas a nivel del cerebro,
Este cerebro comienza a crecer y de esa manera el hombre también comienza a evolucionar cognitivamente. Comienza a fabricar las primeras herramientas, comienza a intentar comunicarse con su par y desde allí comienza toda esta evolución cognitiva que llega hasta el día de hoy, ¿no? Todo esto, por supuesto, llevó miles de años. Miles de años. Entonces, este hombre, con una actividad física determinada, con un alimento natural, ¿sí? Porque comía lo que cazaba y o lo que cultivaba, porque por supuesto después este hombre se hace, digamos, agrícola, comienza a cultivar y comienza a criar sus propios animales hasta llegar al día de hoy. Y les diría no tanto al día de hoy, sino les diría hasta el siglo XIX, principio del siglo XX, que tenía esa cultura, ¿no? Entonces, este hombre tuvo un gran desarrollo y no era tan frecuente los problemas de obesidad. Digamos, la gran explosión de la obesidad como pandemia, en la cual todavía nos estamos sumergidos, una pandemia dentro de otra pandemia, es la obesidad, comienza prácticamente en el siglo XX, que es cuando el hombre comienza a moverse menos, a caminar menos, la producción de los alimentos ya no se hace en su gran mayoría, ¿no? De manera manual, sí existe, por supuesto, en todo lo que sea agriculturas a menores escalas y todo lo demás, por supuesto que sigue siendo manual, pero en general las poblaciones se fueron a vivir a las grandes ciudades, en donde evidentemente este proceso de cultivar o de producir su propio alimento ya no está, el alimento se compra, ¿no? ¿Y cuál es el alimento más económico? El que se puede realizar a gran escala. Un alimento realizado a poca escala, evidentemente es mucho más caro, y uno lo conoce sin ir más lejos al comprar alimentos de tipo orgánico, por ejemplo, que tienen un procesamiento totalmente distinto al alimento procesado. Los alimentos procesados siempre tienden a ser más económicos, ¿no? Entonces, a eso va la gente a consumir en el día de hoy, en esta quinta etapa que sigue evolucionando, ¿no? ¿Comemos lo que deberíamos comer? Esta es la otra respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que comer? Recién lo dijeron un poco en el video, lo mencionaron, ¿no? ¿Cuál es la ingesta que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que deberíamos comer? ¿Estos macronutrientes están presentes todos? Sí, puede que estén presentes en todo. Habrá que ver en qué porcentajes están presentes, ¿no? Entonces, ¿comemos lo que deberíamos comer? Eso es lo que está determinado genéticamente. Y genéticamente, si nosotros vemos en la evolución que veníamos mirando recién, el hombre no está genéticamente preparado para consumir el azúcar. Bien lo dijo el doctor Pressman, el azúcar es un elemento de 200 años. ¿Ustedes piensan que en 200 años estas cadenas genéticas se han modificado? No, de ninguna manera. Todavía nosotros seguimos, nuestro gen sigue solicitando otro tipo de comida. Como no lo puede manejar, es que comienzan a generarse estos desbalances. Ahora viene la otra pregunta, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿No? Bueno, fíjense todos los elementos del por qué comemos lo que comemos. Los ingresos, el ingreso económico de una persona define lo que comemos. En estos tiempos de crisis económica grande que estamos pasando nosotros y muchas partes del mundo por el tema de la pandemia, el trabajo y todo lo demás, hace que los ingresos hayan bajado en muchísimas casas, en muchísimos hogares. Ustedes saben bien que el hidrato de carbono, que tiene un procesamiento, tiene primero que es de mucho más rápido acceso, digamos, una cosecha de trigo se logra en un año. De un año para el otro ya tenemos trigo nuevo para las industrias, que llega al mercado, que llega en forma de alimentos. Ahora, los alimentos proteicos, por ejemplo, la carne de vaca, lleva mucho más tiempo. Lleva mucho más tiempo llegar a esa carne de vaca. Lleva la vaca preñada, el ternero que se cría, etcétera, etcétera, hasta que llega. Entonces eso genera un costo mayor en cuanto a la producción del alimento, ¿no? Una de las causas. Entonces eso también hace de que los ingresos sean diferentes. Los precios, bueno, los precios están marcados fundamentalmente por la oferta y la demanda,
Y bueno, cuando hay poca oferta, los precios aumentan, cuando hay, y eso indudablemente lleva a un consumo menor. El ritmo de vida. El ritmo de vida se ha modificado enormemente en estos últimos 50, 60 años. Ahora volvimos a tener de nuevo un cambio en la vida, ¿no? Pero hasta previo a la pandemia, el ritmo de vida era de muchísima gente que salía temprano de su casa para volver a su casa a la tarde-noche. Entonces, todos sus horarios de comidas se llevaban a cabo en el trabajo o en la calle, en donde la disponibilidad de los alimentos en esos espacios es muy particular. Hay gente que no tiene dinero, justamente, que no tiene un ingreso para poder parar e ir a comer en un lugar saludable. Hay otras personas que no tienen el espacio para llevarse su comida saludable y poder comérsela en una oficina porque no tiene cómo calentarla, no tiene una heladera para guardarlo y demás. Ustedes mismos, cuando iban a las clases presenciales, por ahí terminaban comiéndose un sándwich o un alfajor o algo rápido, porque no tenían manera quizás de llevarse la comida. Y a lo mejor esa era la realidad de 3 días de los 5 días de la semana, ¿no? La disponibilidad de los alimentos también es un efecto que hace que nosotros comamos determinados alimentos y no otros. La disponibilidad tiene que ver con lo que tenemos al alcance. En el hoy por hoy, nosotros tenemos que exportar kiwis, exportar bananas, exportar ananá. Entonces eso hace que, por todos los costos que se le suman, pero también hay lugares en donde esos productos no llegan, porque como son caros, por ahí hay lugares en donde no van a llegar porque los costos no cierran. Entonces, lugares donde hay menor población, en los pueblos alejados de las grandes ciudades, hay una disponibilidad mucho menor de los alimentos. Seguramente que los chicos, dentro del grupo de ustedes, dentro de todos ustedes, haya gente del sur, posiblemente haya frutas que coman menos o que sean más caras. Me imagino los cítricos, que son del norte de nuestro país generalmente, quizás coman menos cítricos, haya menos cítricos, y quizás en los pueblos del sur lleguen los cítricos muy de vez en cuando, ¿no? Por dar un ejemplo. La comercialización es parte de esta disponibilidad, ¿no? La comercialización tiene que ver con los costos, entonces eso también está de la mano de la disponibilidad de estos nutrientes. Por otra parte, se nos suma este nuevo fenómeno del siglo XX y XXI, que es el marketing, ¿no? El marketing nos lleva a comer cosas que a lo mejor no comeríamos si ni siquiera sabemos que existen, porque no tenemos la necesidad. ¿Por qué? Porque el marketing está dirigido fundamentalmente al alimento procesado, el ultraprocesado. En estos tiempos se han modificado bastante algunas leyes, pero estoy segura que todos ustedes, por la edad que tienen, cuando eran niños y veían los canales de televisión para niños, seguramente que en las propagandas tenían una info de todas las golosinas habidas y por haber. Ustedes no saben la presión, ustedes todavía no son conscientes de la presión que les deben haber generado a sus padres. Dale, pa, dale, mami, mamá, cómprame esto, cuando los llevaban al súper, y bueno, uno con la cabeza así como padre o madre terminaba cediendo ante la presión, ¿no? Esto ha llevado también, no solo el marketing que inducía directamente en la propaganda, sino que si nosotros nos ponemos a ver, el marketing subliminal, si se quiere, que uno veía hasta en los programas de televisión. Una de las culturas, ustedes saben que, bueno, la televisión sobre todo ha traspasado todo tipo de fronteras y es lo que ha globalizado prácticamente hábitos y culturas de todo el mundo. Nosotros siempre hemos tenido un gran impacto de la televisión americana, siempre. Y entonces, ¿qué es lo que se ha impuesto en muchísimos hogares, en los hogares que tienen esa posibilidad? Los cereales con leche. Las cajas de cereales con leche. En todas las películas y series americanas, todos desayunan con el cereal con la leche. ¿Eso es sano? No. 100% no. 2 razones así muy rapiditas les doy. Primero, lleno de azúcar, ultraprocesado, lleno de químicos. Bueno, ya me pasé
de las dos razones. Voy por una tercera razón muy sencillita. En el mejor de los casos, al ser un cereal, puede venir con algo de fibras. En el mejor de los casos, porque la mayoría no tiene ni siquiera la fibra. Pero el que viene con la fibra, cuando lo mezclamos con la leche, la fibra hace que no se pueda absorber el calcio que tiene la leche. Fíjense la importancia que tiene eso en un niño en etapa de crecimiento, en un niño, en un adolescente, que tiene que cuidar, tiene que consumir el calcio necesario para conformar esa resistencia ósea que le va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, ese marketing subliminal que yo les digo, nos entró y se instaló en la cabeza de muchísima gente. Entonces, todavía está el hábito de desayunar, qué rico que es cuando me compran los anillitos de colores, no me acuerdo ya cómo se llaman, todos estos cerealitos con la leche, mientras veo la tele encima, ¿no? La información, bueno, ahora estamos en una etapa muy especial porque se está planificando nuevamente esto de la información nutricional, sobre la información nutricional que es obligatoria en los alimentos comprados, si bien, por supuesto, siempre hay grandes tensiones con las industrias alimentarias, que en realidad presiones, sobre todo, que por ahí vencen un poco lo que realmente debería ser. Y bueno, entonces esta información nutricional no nos sirve, en el día de hoy está totalmente desactualizada. Y bueno, habrá que ver cómo viene la nueva, pero desde lo que ya conocemos un poco, tampoco va a ser la ideal, pero un poco mejor que la que está. Entonces, el común de la gente no tiene la capacidad de poder evaluar si lo que está comprando está adecuado para su alimentación o no, ¿sí? Y por último, la cultura. Hay cuestiones culturales. Acá tenemos una compañera que es chilena, seguramente ella tendrá una cultura del consumo del pescado, salvo que sea vegetariana, mucho mayor que los que vivimos en esta zona mediterránea del país, por ejemplo. Si tenemos compañeros peruanos, sabemos muy bien que tienen otros hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, eso también hace que comamos lo que comamos, ¿no? Todo esto influye en la selección de los alimentos. Bueno, pasamos, ¿no? Estas son un poco todas las condiciones que nos llevan, ¿no? Fíjense lo que hablábamos recién de la disponibilidad. La disponibilidad también tiene que ser con los costos, ¿no? Fíjense los combos, que cada vez son más grandes, a costos menores. Esto lleva a que la gente también consuma más. Y esto es re importante. Bueno, ahora hay una ley acá en la ciudad de Córdoba, pero que todavía no está regulada, en donde las puntas de góndola ni los lugares cercanos a las cajas registradoras ya en los supermercados puede haber alimentos que no sean de buena calidad nutricional. Todavía no está regulada esa ley. Vaya a saber cuándo se va a regular. Y por supuesto, los hábitos, ¿no? El juego, los juegos online, la tele, y esta imagen de la gente consumiendo también viene de afuera. También es una impronta extranjera que se instala, ¿sí? Uno no tenía esos hábitos y ahora está instalado. Nos sentamos a ver una película y tenemos que tener pururú sí o sí, o los nachos, ¿por qué? ¿No? Bueno, alimentación saludable versus alimentación no saludable, ¿no? La alimentación saludable es la que nos va a aportar todos los nutrientes esenciales dentro de los macro y los micronutrientes que yo les había mencionado. Y la energía necesaria para que podamos cumplir nuestras necesidades basales y nuestras actividades, a donde le sumamos nuestras actividades para mantenernos en salud, ¿no? Mantenernos sanos. La alimentación no saludable genera riesgos para la salud. Eso está demostrado científicamente. Eso no es una filosofía antiindustrial. No. La evidencia científica a nivel mundial lo muestra. En otras épocas había países que estaban medios afectados de eso, había muchos intereses económicos que modificaban esto, pero ya no hay más. Ya la evidencia
aplastó con eso. Y esto es algo que todavía estamos en la lucha, con lo que hablaban recién de los hidratos de carbono y demás, porque todavía hasta el día de hoy, a pesar de la gran evidencia científica que demuestra que los hidratos de carbono es el alimento del cual el hombre como especie puede prescindir, porque no aporta nada que el organismo necesite. Así les digo, así todo uno ve que se siguen indicando las dietas en donde un 50-55% de todo el alimento sigue siendo un hidrato de carbono, ¿no? Que todavía se sigue sosteniendo que el hidrato de carbono es un alimento necesario, ¿no? Y así es como se llegó a la obesidad. Bueno, ciertos alimentos, ciertos hábitos alimentarios influyen directamente en la aparición primero del sobrepeso, después de la obesidad y después de todas las enfermedades no transmisibles de las que se hablan, ¿no? Ya la vamos a ver, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera, tal cual lo mostraban en el video. Por una parte está lo que también hablaron en el video de la ruptura de este desbalance, ¿no es cierto? Por supuesto que este desbalance lleva al aumento de peso, ¿no? Porque si nosotros consumimos mucho más de estos alimentos, sobre todo los hidratos de carbono, va a haber un aumento de peso, ¿no? Sabemos que acá hay sobrepeso, sabemos que acá hay obesidad y que acá hay obesidad mórbida. Mientras más aumente el peso, ¿sí?, mayor van a ser los factores de riesgo. Fíjense esto, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para el sobrepeso y la obesidad? Es el consumo elevado de energía, pero a través de estos productos, porque estos entran en un metabolismo diferente, altamente procesados y de valor nutricional bajo, alto contenido en sal, en azúcares y grasas, pero acá tenemos que hacer la aclaración de las grasas procesadas, ¿sí? En donde hay una ingesta habitual de bebidas azucaradas o de alimentos azucarados y una actividad física insuficiente. Todos estos alimentos van a generar sobrepeso y obesidad. Estas son salchichas procesadas, ¿no? Los jugos, por más que sean sin azúcares, son procesados. Los postrecitos, fíjense el yogur comprado, que uno lo compra pensando que es un gran alimento, y no, el yogur comprado es un ultraprocesado, en donde el nutriente original es mínimo, todo el resto son saborizantes, conservantes, espesantes, y todos los antes que a ustedes se les puede ocurrir. El yogur es un alimento de primerísima calidad, el natural, el que se hace en casa, que de paso es mucho más barato. Fíjense esto, esta es la última encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el 2018, prontamente va a salir la próxima, se va a realizar la próxima, en donde los valores van a ser totalmente distintos porque esto de la pandemia rompió con todo lo pronosticado también, pero habrá que ver, creo que va a ser mucho peor. Pero la del 2018 ya arrojó datos tremendos. Fíjense esto, 61,6% de la población, o sea, más de la mitad, chicos, 6 de cada 10 personas tienen exceso de peso, de los cuales el 36% tiene sobrepeso y el 25%, o sea, 1 de cada 4, es obeso. Y esto es sumamente preocupante. La primera encuesta nacional de factores de riesgo, la misma encuesta se hizo, en el 2005 teníamos un 14%, 14,5% de obesos. En el 2009 el 18%, en el 2013 el 20%, y a los 4 años, en el 2018, el 25%. Fíjense cómo va aumentando, chicos, la obesidad. Fíjense si no es importante que ustedes entiendan lo que es la obesidad como futuros médicos. ¿Y qué hace la obesidad? Bueno, ya lo mostraron en el videíto, así que lo voy a ir pasando rápido. Pero bueno, trae problemas respiratorios, uno de ellos graves son las apneas del sueño, enfermedad cardiovascular, de lo que busquen,
cardíacas y vasculares, y las vasculares también involucran el accidente cerebrovascular. Hígado graso. El hígado graso va en progresión. Ya vamos a ver patología hepática, pero vamos del hígado graso, de la esteatosis hepática, a una esteatohepatitis, a una inflamación del hígado, y después ya caemos a la cirrosis, ¿sí? Y lo vamos a ver, y se está viendo, y ya se está viendo esteatohepatitis no alcohólicas, porque hasta no hace mucho tiempo, en su gran mayoría, todos estos problemas crónicos del hígado siempre estaban asociados al alcohol. Ahora vemos que no es al alcohol, que es al sobrepeso, a la obesidad y al trastorno de los hidratos de carbono, justamente por este acúmulo de grasas dado por la ingesta y por el no procesamiento de la insulina que veíamos en la clase. Profe, una pregunta. Sí. ¿El consumo de muchas cantidades de grasa no contribuye a la esteatosis? No. De las grasas saludables, no. Está bien. Litiasis biliar, los cálculos en la vesícula, bueno, la insulinoresistencia, que es parte de buena parte, es la consecuencia de grande de estos problemas, ¿no? Cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, los dos tumores, uno de los dos cánceres más frecuentes, diabetes 2, por supuesto. Patologías endócrinas, aparte de la diabetes, las dislipemias. Las dislipemias, recuerden que se asocia con esto, ¿no? Con lo cardiovascular, y que ya lo vamos a ver más. Osteoarticulares, las rodillas y los pies del paciente obeso no dan más. Dejan de caminar, dejan de hacer actividad física, aumentan más de peso, mientras más aumentan, menos se mueven, círculo vicioso del cual no salen. Litiasis renal, gota, problemas con el ácido úrico, trastornos psicológicos de todo tipo, chicos. Riesgo quirúrgico aumentado. Esta paciente obesa se cae en la calle, se fractura y tiene que ser operada del hombro, ¿sí? Y tiene un riesgo quirúrgico muy elevado. Las patologías dermatológicas, desde, ya lo vamos a ver cuando vean endocrino, ahí la doctora va a hablar de obesidad y las patologías dermatológicas, pero ustedes no saben los trastornos dermatológicos de micosis que tienen los pacientes obesos en los pliegues de su obesidad. Las mujeres en los pliegues mamarios, cómo la calidad de vida que les da eso, en los pliegues de los rollos abdominales, de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, todo esto hace que tanto la calidad de vida como la cantidad de vida sea mala. Ahí tienen una alta morbimortalidad la obesidad. Bueno, fíjense esto. La obesidad en los adultos es uno de los factores determinantes que explican el crecimiento de las principales causas de la mortalidad y la morbilidad en el mundo. Gran parte de las enfermedades no transmisibles son atribuibles al exceso de peso. Diabetes, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y los cánceres, como decíamos recién, ¿no? Paciente obeso, bomba de tiempo, ¿no? ¿Cuáles son estas famosas enfermedades no transmisibles? ¿Por qué hablamos tanto de ellas? Primero, su definición, son afecciones de larga duración, ¿sí? O sea, son crónicas, con una progresión generalmente lentas. Las más importantes son las enfermedades cardiovasculares, en donde las más graves es el accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, EPOC y asma, que si bien no están asociadas a la obesidad directamente, sí la obesidad las agrava aún más, porque imagínense un paciente obeso con un EPOC, realmente su dificultad respiratoria es mucho mayor. Y la diabetes. ¿Por qué son importantes estas? Porque es la causa de función más importante. El 63% del número total de muertes, ahora veremos con el tema del COVID, pero el COVID tiene una particularidad también, están asociadas a este tipo de enfermedades, ¿no? Matan a más de 36 millones de personas al año. Y cerca del 80% de las muertes por enfermedad no transmisible, fíjense en esto también, se concentran en los países de ingresos bajos y medios, ¿no? Entonces, mientras más pobres los países, mayor es la mortalidad por estas causas.
A diferencia de lo que uno se podría haber imaginado, que mientras más gordos son, es porque tienen mayor acceso al alimento, entonces tienen más dinero. No es así. Bueno, entonces, fíjense, estas son las causas: enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, cáncer, diabetes y la obesidad, que está metida en todos estos. Bueno, esta es una tabla del año 2017, es la última que yo pude sacar en situaciones de normalidad, por eso les traigo esta, que se presentó en el año 2019. Los datos son del 2017, pero se trabajó en el 2019. Indudablemente que las actuales se van a modificar un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, yo les marco solamente estas, ¿no? Importancia relativa de las defunciones registradas en el país. Porcentajes generales que después están modificadas de acuerdo a las regiones, ¿no? Cardiovasculares, en muerte, el 28% de las muertes está debido a las cardiovasculares, tumores el 19%, respiratorios el 19%, por lesiones el 5%, por diabetes el 2,6%, ¿sí? Y después vamos viendo en las distintas zonas, ¿no? Pero fíjense la importancia que tienen estas dos, sin ir más lejos. Entre el 28 y el 19 son 9 y 8, 27, 37 y llevan 30 y 20, casi el 50%. ¿Sí? Y en esta ya metió la cola la obesidad. Acá también es importante que lo tengamos en cuenta. Y en tiempos de pandemia, ¿de qué nos estamos muriendo los argentinos, no? Seguimos. Cardiovascular, ¿sí? Las oncológicas, acá, bueno, va digamos, el cáncer de pulmón como una de ellas, de accidentes, las enfermedades pulmonares y ahora el COVID, ¿no? Se nos sumen. Pero fíjense este dato que fue arrojado el año pasado en Córdoba. En el mes de noviembre del 2020 hubo un 49% de exceso de mortalidad de las tablas normales, digamos, de lo habitual de mortalidad en los meses de noviembre en la provincia de Córdoba por el COVID, ¿sí? O sea que fíjense que hubo mucho más muertes también del COVID. ¿Y cuál es la importancia del COVID? Fíjense, la presencia de obesidad se asoció con un aumento de aproximadamente 3 veces mayor de tener un COVID grave, la obesidad. El 80% de los pacientes que tuvieron formas graves de COVID y que precisaron intubación, ventilación en la unidad coronaria, en la unidad de cuidados intensivos, y o fallecieron, eran obesos. 80%. La probabilidad de ingresar a unidad de cuidados intensivos aumenta de acuerdo al índice de masa corporal. Entre 30 y 34 de índice de masa corporal, o sea, obeso grado 1, 1.8 veces más que cuando es menor de 30. Más del 35% de obeso grado 2 o ya mórbido es de 3,6 veces mayor. Entonces, esto indicó que la obesidad es un predictor de severidad de COVID. El riesgo de muerte por COVID es aproximadamente 10 veces mayor en países donde la mayoría de la población tiene sobrepeso, según un informe que publicó el Foro Mundial de la Obesidad este año en el 2021, en marzo. Bueno, fíjense cómo se presentaba el COVID. Este es un estudio que se presentó en la revista de Clínica Médica de Barcelona, fue hecho en Barcelona, en octubre del 2020, el año pasado. La mayoría de la población de los obesos, ¿sí?, que se admitían a las unidades coronarias, tenían un índice de masa corporal por encima de 25, 30, con una edad de 50 para arriba. Esto fue el año pasado. Este año, ¿qué es lo que fue pasando con este esquema? Bueno, fue bajando en edad también. Esto ya se dijo antes, pero acá retomo un poco cuáles son las cuestiones que tiene un paciente obeso que lo hacen mucho más vulnerable al COVID.
Primero, a nivel respiratorio tienen, primero, una resistencia al flujo aéreo, porque la obesidad también es una obesidad torácica. Entonces, todo eso hace que haya una capacidad vital forzada disminuida, un volumen expiratorio disminuido. Hay una disminución de la movilidad diafragmática por la obesidad abdominal, ¿no? Esto ya provoca, por un lado, síndrome de hipoventilación, apnea, sueño, en los cuales a la noche este paciente no va a poder respirar adecuadamente, provocando o colaborando a que haya una mayor diseminación viral a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. Por otra parte, esto es a nivel de la diseminación, ¿no es cierto? Por otro lado, se le suma, generalmente el paciente obeso puede ser hipertenso, la hipertensión arterial genera trastornos cardíacos, como hemos estado viendo hasta ahora, que eso también afecta la capacidad cardiorrespiratoria. Una hipertrofia del miocardio genera, de una u otra manera, de distintos grados, una capacidad respiratoria un poco menor o afectada. Pero también lleva a un aumento en la trombogenicidad, que es una de las causas primordiales también de los decesos de estos pacientes. ¿Qué sucede con la resistencia a la insulina, las diabetes y las dislipemias? Generan un cuadro de inflamación crónica en el paciente obeso. Ustedes ya también quizás más adelante lo van a ver cómo los adipocitos, la célula grasa, ¿sí?, que es el tejido graso, son son tejidos proinflamatorios. Generan distintos tipos de citoquinas. Estas citoquinas van a romper la regulación inmunitaria, disminuyendo los factores defensivos, ¿no? A su vez, también se ha visto que los adipocitos son reservorios de COVID, y la vitamina D, que nos hemos enterado en estos tiempos, que la vitamina D es un gran elemento inmunomodulador. Y ¿saben una cosa? La gran mayoría de los pacientes obesos tiene una hipovitaminosis D, ni siquiera normal, hipovitaminosis, por lo cual la desregulación inmunitaria es muy importante. Todo esto hace que este paciente obeso tenga mucho mayor riesgo de muerte cuando tiene un COVID. Sigamos con el tema. ¿Somos lo que comemos? Dijimos que no. O sea, nuestros genes dicen que no, que deberíamos consumir otra cosa, pero que en realidad, sí, terminamos consumiendo otros tipos de alimentos y entonces va a actuar en lo que verdaderamente somos, terminamos siendo, ¿no? Y este es otro elemento importante, ¿no? La vida sedentaria es un arma de destrucción pasiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más quietos nos quedamos, menos energía gastamos. Entonces, toda esa energía que se va acumulando mediante los hidratos de carbono que no se gastan, ¿sí?, esto es lo que va a terminar provocando el exceso de peso, pero que también colabora con todos estos aspectos que veníamos diciendo, las modificaciones de los estados proinflamatorios que van a generar otras enfermedades y demás, en donde se asocia a las cuestiones hormonales. ¿Qué es lo que comemos? En la Argentina los cambios en las prácticas alimentarias siguen la tendencia mundial, ¿no? Atravesando todas las cuestiones sociales, pero que afectan sobre todo a los grupos de mayor situación de vulnerabilidad. Estas ya son estadísticas de la cuarta encuesta, ¿no? El consumo de frutas disminuyó un 41%, estoy hablando de antes de la pandemia, ¿eh? Y el de hortalizas un 20% en los últimos 20 años. Mientras que el consumo, por ejemplo, de gaseosas y de jugos en polvo se duplicó en este mismo periodo. Esto es propaganda y costos. Las frutas y las verduras son más caras que las gaseosas muchas veces, ¿no? Y el jugo en polvo, ¿por qué ingresó? Por la propaganda, el marketing. El marketing mató totalmente. El jugo tiene vitamina C. Yo lo veía mucho en el consultorio, yo trabajo con los pacientes obesos, en donde empezaron a comprar este jugo que venía el líquido en los bidones, el Citric,
porque venía con que tiene vitamina C, entonces pensaban que esto reemplazaba a las naranjas. Malísimo, el cítrico. Caro, porque ese ni siquiera llegaba por ahí a los estratos con menos recursos, pero es malísimo el producto, ¿no? Dejaron de consumir la naranja sola porque era más cómodo tomarse un vaso de cítrica a la mañana, el desayuno, junto con la leche con los cereales, ¿no? Bueno, aparte la cuarta encuesta apuntó al otro aspecto severo, ¿no? 4 de cada 10 personas no realizan la actividad física recomendada por el grupo etario y todo lo demás. Y fíjense también en esto, ¿no? Se observan grandes diferencias en relación a la edad, al sexo, al nivel educativo y al socioeconómico. Tienen menos actividad física las mujeres, los adultos mayores y las personas en mayor situación de vulnerabilidad social, o sea, las que tienen menor nivel económico, socioeconómico. Y en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que se ha visto que ha sucedido en este último año y medio, ¿no? Incremento en la preparación de las comidas caseras en un 50%, ¿sí? Puede ser bueno, por un lado, porque bueno, ya se come menos por ahí en los lugares de paso, entonces los sándwiches de miga, los pebetes, las facturas y el café al mediodía, todas esas cosas disminuyeron, pero el 55% de las personas encuestadas que comen carnes se notan que han consumido más por estrés y por ansiedad. Y en los vegetarianos el 62% comen más por estrés y por ansiedad. ¿Y qué es lo que aumentaron básicamente? El consumo de harinas, de golosinas, de gaseosas y de alcohol. Y redujeron el consumo de frutas y de verduras. Esto ha sido porque al principio todos teníamos como una fobia de ir a la verdulería, de comprar. Había que lavar un tomate por tomate, una hoja por hoja, y la verdad que todo eso llevaba tanto tiempo y pocas ganas y temor que uno lo dejaba de lado y compraba los alimentos para preparar en casa, que vengan empaquetados. Por otro lado, sí, ¿alguien quería hacer un comentario o no? Un 70% de las personas encuestadas destaca que cocinó comidas especiales como actividad de tiempo libre, ¿sí? Aprendimos a hacer pan, aprendimos a hacer las cookies, aprendimos a hacer un montón de cosas, y un 48%, casi la mitad de los encuestados, manifiestan haber consumido más alimentos dulces, postres, chocolates, tortas, caramelos, respecto a una semana prepandemia. El mayor cambio del comportamiento fue por aburrimiento en el 33% de las personas, y aparte 6 de cada 10 resaltaron que el gasto en alimentos y bebidas fue mayor que el habitual, inclusive, ¿no? Y el confinamiento por largo tiempo podría conducir, y esto es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Y bueno, con gran problema, con mucha tensión, ¿no? Que hay patrones de alimentación irregulares y mayor sedentarismo, en donde se asocian con una mayor ingesta calórica y riesgos de malnutrición. Y esto también ha puesto en riesgo todo aquel mundo de los trastornos alimentarios, ¿no? Que bueno, y de los problemas que van acompañados con los problemas psiquiátricos y demás, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, fíjense en todo esto, ¿qué nos pasó en la pandemia? Tiempo libre, mucha tele, comemos. El home office nos daba la posibilidad de estar consumiendo. Yo a lo mejor jamás se me hubiera ocurrido estar con el café y las galletitas mientras les daba la ATV. Y a lo mejor ahora, bueno, no lo he hecho, pero si tenía en otras clases que doy, por ahí pasaba varias horas y me traía un par de cositas acá para ir picoteando mientras alguien iba hablando, iban haciendo una tarea o lo que fuera, yo iba picoteando, cuando en otro momento nunca lo hubiera hecho. Ni que hablar a la gente que trabaja todo el día, ¿no? Se lleva esto, algo fácil de comer. Bueno, tiempo libre, cocina, como decíamos recién,
¿sí? La comida familiar, por suerte, esto es un lado por ahí positivo en un aspecto, ¿no? Por ahí en las familias que había niños, los invitaban a los niños a cocinar porque ya no sabían qué hacer con los chicos, entonces era un entretenimiento más, cosa que no se hacía, por supuesto lo que se cocinaba se consumía. Creo que cada uno de nosotros, o la mayoría, ha tenido el síndrome del chef, nos pensábamos que sabíamos, entonces bajábamos receta, internet, qué sé yo, y hacíamos un montón de menús nuevos. El pan, ¿quién no ha hecho pan? ¿Quién no ha amasado algo, no? ¿Quién no ha hecho facturas caseras? Bueno, yo no, pero no me gusta cocinar. Pero bueno, hemos aumentado mucho el consumo de pan, de hidratos de carbono, justamente por esto, ¿no? Y bueno, y los programas. Los programas de la tele, estamos invadidos de programas de cocina, ¿no? En donde la gran mayoría de los programas no nos hablan de alimentación saludable, la gran mayoría de los programas, ¿no? Junto con el tiempo libre, obviamente que todos se convirtieron en cocineros, ¿no? Netflix, hasta en Netflix aparecen los programas de comida, ¿no? MasterChef, creo que todos hemos mirado MasterChef, o muchos hemos mirado MasterChef. Bueno, pero esas no son todas las realidades, ¿no? Esta es la otra cara de la moneda de la pandemia, ¿no? El alimento en la gente humilde, las ollas populares que tuvieron que hacer a pesar del distanciamiento social, en donde el nutriente predominante en este aspecto es esto, es la harina, ¿sí? Los bolsones que se están distribuyendo hasta el día de hoy en la gente humilde están dados por yerba, azúcar, fideos, arroz, harinas. La gran mayoría tiene básicamente eso. Por ahí una salsa de tomate, por ahí, en el mejor de los casos, una botellita de aceite, pero prácticamente no. Eso es, por ejemplo, cuando hay ONGs, personas particulares que van y los agregan, si no, no. Entonces, lo que se come es esto, es polenta, es pan, es el té con pan, es el mate cocido con pan. No tienen ni leche, no tienen proteínas de alto valor biológico, las proteínas animales no las tienen. Ni siquiera se les puede poner proteínas vegetales que tienen un buen valor biológico, que son las proteínas plásticas, las proteínas más necesarias, como ser, por ejemplo, las legumbres, porque la realidad de estas personas humildes es que muchos de ellos se calientan los alimentos con madera, o sea, con fuego, y en otros casos con garrafa, no tienen gas natural, las garrafas son carísimas. Fíjense que los porotos demoran como 3 horas para cocinarse. No se pueden dar el lujo de consumir porotos, ni garbanzos, ¿sí? Ni la soja, porque no tienen para tener una hornalla prendida 3 horas, ¿no? Entonces sí o sí tienen que caer a los hidratos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos con este panorama, no? Vamos a esto. ¿Ustedes vieron esta película que es fabulosa? Y si no, los invito a verla. O podemos ir a esta otra parte de la película, sin que se la spoilee, en donde el pobrecito bichito Wall-E. que quedó acá, el Wall-E, sí, Wall-E. ay, quería decir, el bichito este, se queda con la ilusión de que puede haber vida de nuevo en la Tierra, mejorar de vuelta. Bueno, esto es lo que se dice, ¿no? Una alimentación saludable proviene de un sistema alimentario social y ambientalmente sostenible, ¿no? Las recomendaciones sobre la alimentación deben tener en cuenta el impacto de las formas de producción y de distribución de los alimentos, basada en una justicia social, en la integridad de los recursos naturales, el cuidado de los recursos naturales y de la biodiversidad, ¿no? Biodiversidad en los cultivos, biodiversidad en la producción de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, que es la FAO, define un sistema alimentario sostenible como aquel que ofrece seguridad alimentaria y nutrición para todos, sin comprometer, y esto se los leo tal cual porque es la definición de la FAO, ¿no? Sin comprometer bases económicas, sociales y ambientales
que les permitan a las generaciones futuras continuar generando seguridad alimentaria y nutrición para todos. Tristemente nosotros estamos medio lejos todavía de esto, ¿no? Porque, bueno, estamos en un país que viene golpeado desde que yo tengo uso de razón, que tengo 54 años, chicos. Pero bueno, creo que todos tenemos que tener esta conciencia para poder trabajar sobre esto, ¿no? Uno ve países de otros lados y, qué sé yo, países de los llamados primer mundo, en donde están planteados en esta realidad, en donde, por ejemplo, el consumo, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. En Alemania hay un consumo de cierta población, por supuesto, en donde muy bajo, por ejemplo, de bananas. ¿Y saben por qué? Porque como en Alemania no se cultivan bananas, las bananas es un alimento puramente tropical, y generalmente tiene que estar, tiene que ser llevado, tiene que ser exportado de países tropicales, por caso sobre todo de América. Ellos cuidan de que es, primero, un costo muy alto de transporte, ¿sí? Un encarecimiento del producto, y por otro lado, el impacto ambiental que tiene ese transporte. El uso de los barcos, de la energía del petróleo, de la contaminación y demás. Entonces, en este país que hay una fuerte, digamos, conducta que cada vez más atrae a la gente, sobre todo a la gente joven, eligen qué comer para no contaminar, para no pagar más, etcétera, etcétera, ¿no? Nos falta un rato, pero cada vez creo que tenemos que insistir, y uno lo ve desde las personas jóvenes que tienen acceso a la selección del alimento, ¿no? Eso es así, que cada vez más están tomando esa conciencia, ¿no? Bueno, políticas alimentarias, esto da también para charlar muchísimo de esto, en donde esto se tiene que acompañar, las políticas alimentarias tienen que estar apoyadas en lo que es la seguridad alimentaria, desde el modelo de producción industrial, libre comercio, gestión de riesgos, alimentos como bienes o recursos, etcétera, etcétera, acceso a la tierra, derechos a la alimentación con predominio de los valores individuales, ¿no? A la soberanía alimentaria, ¿no? Que haya una protección en cada país en cuanto a sus propios recursos y estimular el uso de los recursos naturales que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo nosotros? Nosotros quizás no podamos llegar a esas instancias tan superiores, o quizás sí, pero por lo menos arrancar desde acá, ¿no? Desde el compromiso y el conocimiento de cada uno. Ustedes van a estar en este lugar, ¿no? Muchos de ustedes van a ser pediatras, y muchos de ustedes van a ser clínicos o cualquier especialidad en los adultos de todas las edades, ¿no? La educación se empieza desde acá. Y fíjense que esta mamá, que por otra parte es una persona común, en este momento de mamá, ¿sí? Y desde el embarazo, les diría yo, son las más receptoras de la educación alimentaria, de cómo se debe comer. Por supuesto, siempre y cuando tengan los medios para poder comer lo que tiene que comer, ¿no? Desde allí comienza, por eso es tan importante preguntar sobre el estado nutricional de los pacientes, ¿no? No esperar que sea un obeso para recién sacármelo de encima y mandarlo al nutricionista, mandarlo al especialista en nutrición. No, no, no. Desde allí. Y desde esta consulta diaria por cualquier problema, por una infección urinaria, por una hipertensión arterial, por un control de salud, ¿sí? Allí es donde comienzan los cuidados de la alimentación, de la nutrición. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Todo esto, estudiar, aprender. Bueno, esto fue la imagen del 2020 porque no tenía el del 21, y hacer una muy buena historia clínica. Sobre todo en la anamnesis, perfecta, adecuada, como para que ustedes puedan saber cómo nos vamos a manejar de ahora en más con el tema nutricional. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la clase. Salimos. Comentarios, jefe. Creo que por ahí estaba Julio, ¿puede ser? Así excelente, porque además actualizada, todos estos conceptos del COVID, impecable. Podés, ya que
avisaste de esto del impacto de la tele de MasterChef, vamos a hacer un Master Teach y vas de jurado directamente, no participas, vas de jurado. No, muy buena, de todo punto de vista. Te felicito, Patri, me encantó. ¿Se me cortó internet en algún momento? No. Ay, porque acá uno de los alumnos dice que se me cortó internet, me muero. No, se le cortó a ella. Porque bueno, gracias a Dios. Bueno, chicos, ¿listo? alguien que quiere... bueno, me quedo tranquila, Cristian. Está bien, gracias. Se cortó a Cristian. Sí. Me suicido si esta segunda vez se me cortaba internet. Bueno, no sé si chicos, si ustedes quieren hacer algún comentario. Bueno, a mí es un tema obviamente que me gusta mucho porque involucra un fuerte impacto social, personal, más allá del espacio estrictamente orgánico, ¿no? Esta es una enfermedad que trasciende absolutamente, no solo a la persona, sino a su entorno, en todos los aspectos, ¿no? El obeso no solamente tiene su problema en sí mismo, sino lo tiene inclusive con el contacto con su mundo cercano y ni qué hablar con su mundo exterior, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que, y no nos olvidemos que en muchos de los casos la obesidad se acompaña con los trastornos alimentarios, como un trastorno alimentario, el cual tiene un enfoque interdisciplinario absolutamente obligatorio, porque si no este paciente nunca lo vamos a recuperar. Así que bueno, chicos, si quieren comentar algo, si Carlos vos querés hacer alguna otra acotación para hacer el cierre, como quieras. Estuvo muy interesante la clase. Bueno, gracias Cristian, lo que has podido escuchar. No, escuché todo. Se me cortó un minuto, pero escuché casi todo. Bueno, me alegro. Si no, bueno. Bueno, no se olviden que la obesidad nos traspasa en todas las enfermedades que estamos viendo, chicos. Así que siempre hay que valorarla, ¿no? Así que la cinta métrica ténganla siempre a mano. Acuérdense de la circunferencia abdominal. Marca trastorno metabólico seguro. Bueno, chicos, si quieren, vamos terminando. Terminamos bastante en tiempo, no sé a qué hora se terminan, porque yo termino siempre a cualquier hora, así que... Bueno. Excelente todo, gracias Patri. Nos vemos, que tengan buena semana, chicos. Nos vemos, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.